analítica, o sea, la circunferencia desde el punto de vista de la geometría analítica. A ver, voy a hacer el primer problema. Vamos a ver si me sale. Si se nota. ¿Qué tal? Este problema lo vi en Twitter esta semana, así que se los voy a poner a ver qué tal. Entonces, a ver, un ratito. Vamos a hacer evidente que esto mantuvo un error. Sí, sí, va, pero bueno, un ratito. Ya, se supone que este es un círculo dentro de otro círculo, bueno, un cuadrante de circunferencia. Y aquí está, como decir, obviamente lo único que sabemos aquí es este radio. El círculo pequeño tendrá un radio más pequeño. Sí, y el único dato que me dan es que aquí, cuando yo aplico una paralela a la base que está aquí y la asiento sobre el círculo, esta me da una distancia de 12, como tenía aquí, realmente 12. Entonces, la pregunta es calcular el área sombreada. Aquí vamos a sombrear esta área. El área sombreada es todo menos ese círculo pequeño. ¿Sí? Ok. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Quiero escuchar todas sus ideas, a ver qué tal les parece. ¿Cómo podemos resolver este problema? Se podría buscar el área del círculo grande y del círculo chiquito para restarle al área del círculo mayor y esa dividirla. No, primero dividir el área del círculo grande en 4 y ahí restarle el área del círculo pequeño. Ya, ese es un buen comienzo. Es decir, lo que se ve como lógico, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Como dice la compañera, el área de este cuadrante menos el área de este pequeño círculo. Así que vamos a plantearlo primero así. A ver, entonces, vamos a decir, el área del cuadrante sería pi por el radio más grande al cuadrado. Este es el radio mayor. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado. Y como dice la compañera, no es el área de todo el círculo, sino el área de una cuarta parte. Entonces, sobre 4. Y a esto hay que restarle el área del círculo pequeño, que está menos pi por el radio pequeño al cuadrado. Ahí sí es todo el círculo pequeño. Así que este es un buen comienzo. O sea, esta es la fórmula del área sombreada. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Les comento que sale un número, no sale la respuesta, no salen estas letras. Sale una cantidad. ¿Qué más podemos hacer?
Y entonces aquí es un caso, como estamos hablando de circunferencias, es un caso para aplicar ese truco que yo les he mencionado en algunas veces, que nosotros podemos mover los objetos a nuestra conveniencia si es que creemos que eso puede ayudarnos a resolver un problema. Por ejemplo, yo no sé si yo podría mover este círculo acá. O sea, total, siempre estoy restándole el círculo pequeño. Pero eso podría no ayudarme a resolver el problema. Normalmente el movimiento que uno hace a veces es mover los radios. Por ejemplo, yo voy a tener mi compás, ¿no? Yo tengo el centro aquí y tengo este radio más grande. Si yo hago la prueba, moverlo a ver si me conviene, dejarlo en algún lado. Sí. Y ya es una cuestión de práctica, ¿no? Yo voy a elegir, ya porque yo ya lo hice, pero yo sé que al inicio, cuando ustedes tienen, o sea, ven por primera vez el problema, pueden estar un poco perdidos, pero ya ustedes van a ver cómo hago y probablemente se defiendan mejor en los siguientes ejercicios. Entonces yo muevo este radio y lo dejo a donde conviene, no sé, yo voy a dejarlo aquí, ¿sí ven? Entonces lo voy a mover, a pintarlo, he traído mi regla. Este también es R, ¿sí? Desde el centro hasta aquí, ¿sí? Hay R, el punto. Entonces, no sé si ya lo ven. Aquí se me ha formado un triángulo, ¿sí? Con la hipotenusa, que es el R más grande. Hay un cateto que es 12. ¿Y cuánto vale esto de aquí? Si es que se puede saber, ¿no? El diámetro del círculo pequeño. Es el diámetro del círculo pequeño, pero yo también puedo mover esta otra R. Ahora vamos a moverlo con otro color, con verde. Sí, me puedo mover aquí y acá, y sé que hay R y dos R, o sea que hay el diámetro. O sea, aquí hasta aquí hay dos R. Sí, lo cual es interesante porque, bueno, yo podría, vamos a ver si me sale aquí, en esta misma expresión, esta es la expresión que buscamos. Vamos a simplificarla, hay un denominador común 4, ¿sí? Nos pasa esto, ¿no? Bueno, el factor común pi lo voy a sacar así, r cuartos menos r menor al cuadrado. Y aquí al sacar el denominador común me va a quedar así, ¿no? Pi r al cuadrado menos 4 veces el r menor al cuadrado sobre 4. Sí, entonces aquí está la expresión, que es una expresión pitagórica, pero bueno, este ya es un denominador común, yo lo puedo sacar. Vamos a sacarlo de aquí y dejarlo aquí afuera. ¿Sí? Tenemos r cuadrado, r mayor cuadrado menos 4 veces el r pequeño al cuadrado. Sí, entonces noten que por una parte el r cuadrado sería esta r al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado. Sí, pero por otra parte, 4 veces r cuadrado es el cuadrado de este cateto. Esto lo elevo al cuadrado, sale 4r cuadrado, ¿sí? Así que esto es la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del cateto pequeño por el teorema de Pitágoras. Esta cosa de aquí debería ser entonces el otro cateto al cuadrado. El otro cateto al cuadrado sí sabemos que vale 12, ¿sí? Así que esta cosa de aquí es el otro cateto al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado. Esto sale entonces 144, que es lo que me da esta 12 al cuadrado, por pi sobre 4. Y ahí sale la respuesta, ¿no? Solo queda dividir. A ver, eso ya lo podemos hacer con ayuda, ¿no? 144 para 4 es 36. Esto me da 26 pi.
A ver, pregunta. A mí me pareció interesante, por eso lo puse, ¿no? Porque ilustra uno de los problemas que hay, ¿no? Que a veces uno se bloquea en los problemas de geometría, pero uno debe recordar qué opciones uno tiene. Y una de esas opciones, porque es un truco, o sea, y es, a veces uno le toca mover algún objeto, si es que eso nos puede ayudar a resolver el problema. ¿Sí? Lo típico cuando uno ve círculos, ya que el radio se mantiene constante, entonces yo muevo el radio buscando algún punto que me convenga. En este caso, yo puedo hacer la prueba, ¿no? A lo mejor yo hubiera explorado otras opciones, ¿no? A lo mejor lo dejaba así, a lo mejor lo hacía pasar por aquí. Hay muchas opciones, pero ustedes, ya es con la cuestión de práctica, ¿no? De encontrar el punto en donde me conviene dejarlo. Sí. Entonces yo, bueno, ya lo dejé aquí para poder formar este triángulo. Dice, pero ¿cómo se dio cuenta que se puede? O sea, sí, yo sé que al inicio uno no se da cuenta, uno necesita en parte ver cómo alguien lo hace y en parte ya hacer prácticas ustedes, ¿no? Entonces, esa por una parte, ¿no? Ahí dejé, esto sé que esto es R porque aquí vale R, ¿no? ¿Sí? Y como el compañero también se dio cuenta, ¿no? Aquí es el diámetro, ¿sí? Porque esta R yo también la puedo mover, ¿sí? Aquí la marqué así, pero yo la puedo mover así y darme cuenta que dos veces R me dará el diámetro y ese diámetro, o sea, dos veces R es la altura o el otro cateto de este triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, ya que como mencioné, esto era paralelo a la de acá, sí, esta es la altura, entonces aquí hay una relación pitagórica, ¿no? El cuadrado de esta cantidad más el cuadrado de esta cantidad debe darme el cuadrado de esta cantidad, ¿sí? Solo que apareció de otro modo, ya lo que simplifico esto, y esto también es mérito de la compañera, o sea, no hay que dejarse perder a veces de lo que probablemente al inicio no sabemos, pero lo que es lógico y que es lo que la compañera se dio cuenta, lógico, que me están pidiendo el área de esto de aquí menos el área de esto de acá. Sí, entonces esa parte la planteó él inicialmente bien. La otra parte, bueno, ya es cuestión de manipular un poco la expresión, ¿no? A lo que yo me saco el factor común, denominador común, etcétera, me doy cuenta que aquí hay exactamente la resta, ¿no? Hipotenusa al cuadrado, porque aquí queda una hipotenusa al cuadrado, menos 4 veces r cuadrado, ese es el cuadrado del cateto. Así que hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado debe darme el otro cateto al cuadrado. Y aquí ese sí sabemos que es 12, que es un dato del problema. Así que se quedó 12. En general me parece que, bueno, vamos a hacer otro parecido. Sí. O sea, en general, bien por los compañeros, a que planteó lo más lógico, área más grande menos el área pequeña. Y para los que se dan cuenta, ¿no? Ah, sí, este es diámetro. Sí, yo puedo mover radios y a veces puedo mover más objetos, debo darme cuenta, ¿no? Así que vamos a hacer otro para simplificar, para asentar el asunto. Déjenme buscar el borrador, que no sé dónde queda. Me avisan si hay preguntas. A ver, el siguiente ejercicio lo voy a sacar de el libro rojo que ustedes probablemente han oído o les he mencionado alguna vez. Sí. Más o menos ahí me salió. Ya, centro.
Dice, se tiene que, o el centro de una circunferencia con un radio R, vamos a marcar por ahí el radio, ¿sí? Y se tiene lo siguiente, si me sale este asunto. Hay un hexágono allí inscrito, vamos a dibujarlo completamente, ¿no? Aquí está el hexágono. Ahí está el hexágono. Ese es un hexágono regular inscrito en un círculo de radio R. Y lo que nos piden es el área sombreada, esta área de aquí. A ver, entonces, ¿qué hacemos primerito? Primerito es mantener la calma, ¿no? A ver, primero ya saben que yo he dibujado chueco, o sea, obviamente he tratado de hacer con instrumentos y todo, pero como siempre eso puede salir chueco, así que bueno, y según veo en la pantalla, sí está chueco. Pero se supone que es en hexágono regular, a ver, esos van a ser los datos del problema, ¿sí? Hay una circunferencia, radio R, ¿sí? Un círculo de radio R, el centro en O, así, centro, ¿no? Y un hexágono regular inscrito en la circunferencia. Hexágono, hexágono. Inscrito. Sí, con esos simples datos, el área sombreada aquí. Entonces, de nuevo, aplicando el sentido común de nuestra compañera del primer ejercicio, podemos decir, o sea, el área, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? El área más grande menos el área pequeña. O sea, aquí probablemente nos convendría plantear el área del hexágono completo, ¿sí? El área del hexágono completo, menos eso que le hemos restado, que es esta área de aquí, ¿no? Que esto en cambio se llama sector circular, como la rebanada de pizza, ¿no? La corta en sectores circulares. ¿Sí? Así que bueno, en la clase de la semana pasada que tuvimos muchas o sea, ejercicios de triángulos y eso, hubo un curso que se puso a discutir bastante sobre lo que nos parece una corazonada y lo que nos parece una realidad. Y estoy seguro, como ya les he mencionado, que el cerebro de ustedes es capaz de detectar patrones y por lo tanto probablemente intuye algo. ¿Sí? En geometría no debe usted callar esa voz. Es decir, usted probablemente tiene la corazonada de algo. Es porque su cerebro es bueno detectando patrones. Así que no rechace la corazonada solo por ser corazonada, pero no le haga caso a ciegas tampoco. O sea, si usted sospecha algo,
haga caso a su intuición, pero luego trate de probar que eso es cierto. Entonces, la gran pregunta es que la corazonada no se tiene que quedar en corazonada, debemos tratar de demostrarla como que si fuera un teorema, ¿sí? Y cuando ya es una realidad asentada, entonces ya podemos proceder, ¿no? Entonces, no sé qué dicen ustedes, pero bueno, aplicando el primer criterio, el sentido común, que es área de hexágono, bueno, sí, área del hexágono, a dibujarla así, menos el área del sector circular, a dibujarla así, como rebanada de pizza, ¿no? Entonces, la primera pregunta debería ser, bueno, ¿cuál es el área de un hexágono? Como alguna vez yo lo mencioné, como es un polígono regular, aquí probablemente vamos a tener que ir a revisar nuestra fórmula, las fórmulas áreas de polígonos regulares. Sí. ¿Cuál es el área de un hexágono regular? Si no se la acuerdan, como yo, que nunca me acuerdo de nada, si ustedes recuerdan, esto se trata de poder dividir el hexágono en triángulos. ¿Sí? Un hexágono, hay 6 triángulos aquí. Así que el área del hexágono sería equivalente al área de los 6 triángulos. Vamos a ver si los dibujo. Aquí está, el centro. Sí. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo, aquí hay otros triángulos. Son 6. Aquí hay otro triángulo. Ya, entonces vamos dividiendo el asunto complicado en algo más pequeño, ¿no? Ahora tenemos el problema, bueno, de saber cuál es el área de un triángulo. ¿Qué dicen de este triángulo? Es un triángulo equilátero. Ya, ¿eso es corazonada o teorema? Vamos a poner Mm, así. Porque es un hexágono regular. Ya, a ver, como dice el compañero, entonces es un hexágono regular, por lo tanto está dividido en lados iguales y debe dividir en estos polígonos regulares también iguales. Sí, así que, como dice el compañero, bueno, dice, la intuición probablemente nos lo decía, que esto era un triángulo rectángulo, perdón, es un triángulo equilátero. ¿Y cuál es el lado de ese triángulo equilátero? El radio. El radio, sí. Si le digo de nuevo, corazonada teorema, usted dice, no, pues esto es teorema, yo puedo mover el radio, que es constante en un círculo, esa es una propiedad del círculo, y por lo tanto sí puedo afirmar que el lado sí, bueno, que el lado del triángulo es el radio, ¿sí? O sea, todos estos triángulos tienen un lado del radio, ¿sí? Eh, a ver, yo hago otra pregunta, ustedes me dicen, aquí hay entonces 60 grados, ¿no? Aquí, digo, ¿no? 60 grados, 60 grados, 60 grados. Entonces, el área de este triángulo, ¿cuánto sería? Ahora, podría ser base por altura sobre 2. Hay una fórmula, ¿no? Yo no me acuerdo, ¿no? Nos vamos con el área del triángulo. Sí, la base, digamos que es tomamos esto como base, es R, ¿sí? 660, R y R, entonces aquí hay R, equilátero, base, por la altura que aquí no la sé, sobre 2. Sí, pero la altura, vamos a poner ahora sí la altura, que es esta distancia perpendicular a la base, y aquí sabemos que es 60 grados, ¿sí? Entonces podemos usar, digamos, la tangente de 60, ¿no? El lado opuesto, que es la altura, y lado adyacente, que sería la mitad de la base, ¿sí? Vamos a hacer así. La tangente de 60 grados, que es el lado opuesto, mi altura,
sobre esta mitad. ¿Sí? Y como estamos dividiendo para vencer el problema, o sea, divide y vencerá, es la altura, y esto sería R medios. Sí. Y esto es la tangente, ¿cuánto es la tangente de 60? A ver, ¿cuánto es? Revisen sus apuntes. Me parece que es raíz de 3. Ahora voy a revisar mis apuntes también. A ver. Tangente de 60. Es la raíz de 3. ¿Ya? Sí, bueno, entonces lo que me sirve es la altura. Para poder, entonces, la altura aquí sería raíz de 3 por R sobre 2. Y esto la reemplazo aquí. Entonces me queda raíz de 3 sobre 2. Con el 2 se me hace 4. Y R por la R se me hace R cuadrado. ¿Sí? A ver, H medios. A ver, R medios y H es raíz de 3 medios por R. Entonces raíz de 3 cuartos por R cuadrado. Ese es el área del triángulo. Pero son 6 triángulos. Si ustedes lo quieren ver así. No es el único modo de verlo, pero vamos a verlo así. Son 6 triángulos, es el área del hexágono. Entonces, área de hexágono. El área del hexágono es 6 veces esta cantidad. O sea, 6 por raíz de 3 por R cuadrado sobre 4. Ahí se puede simplificar, obviamente queda 3 medios, ¿no? Vamos a poner ya 3 medios. Ya. Y tenemos el área finalmente de todo el hexágono. Y ahora a esa área debemos restarle el área del sector circular, o sea, que es la rebanada de pizza. Y ahí necesitamos de nuevo, o sea, ir al formulario, o sea, en algún momento tenemos que memorizarnos esta cosa, pero al inicio tenemos que recurrir a cuál es la fórmula del segmento circular. Voy a poner, qué bueno que puedo mover la pizarra, estoy en mi oficina. Sí, entonces el área del segmento tiene una fórmula. ¿Cuál es? Ya, si usted no se acuerda, a ver, digamos, ¿no? Si aquí hay un ángulo, es una regla de 3. O sea, si fuera, vamos a hacer, este es el radio, ¿no? Si fuera el círculo completo, área del círculo completo es pi por radio al cuadrado. Sí. O sea, digamos, ¿no? El área es pi por radio al cuadrado cuando el ángulo es 2pi. Pero si el ángulo es simplemente esta cosa, esta variable, ¿cuánto es esta es una regla de 3. Si el ángulo es 2pi, o sea, da la vuelta completa, y yo quiero el área de la vuelta completa, es el área del círculo. Es pi por radio al cuadrado. Pero si el ángulo no da la vuelta completa y se me queda una cantidad teta, tita, no sé ahí. Entonces, ¿cuál es el área? Esa sale así, por una simple regla de 3. Ángulo por esto dividido para esto. Ángulo por pi radio cuadrado sobre 2pi. Se cancelan las pi. Queda ángulo r cuadrado sobre 2. Pero como hice yo la deducción usando radianes, yo debo recordar que aquí en esta fórmula, el ángulo en radianes. Se puede deducir también con grados, sale un poquito diferente, pero igual sale, ¿no? Ok, vamos a seguir entonces. Ya tenemos ahí nuestra fórmula de la rebanada de pizza para un ángulo determinado, así, ¿no? ¿Sí?
Bueno, ahora tenemos que aplicar la fórmula para esta rebanada de pizza. Aquí está la rebanada. Concentro aquí, ahora esto. Vamos a limpiar un poco aquí. Sí, esta rebanada. A ver, entonces, ¿qué tenemos? Radio, obviamente, es esto, ¿no? Pero este radio de aquí es el mismo radio de circunferencia, ¿no? Porque si yo muevo, la ventaja de mover, ¿no? Este es el radio de la rebanada de pizza, del sector circular, pero si yo lo muevo y lo pongo justo aquí, ahí me doy cuenta que es el mismo radio de la circunferencia, ¿sí? Así que el radio aquí también es R, vamos a marcarlo R, ¿sí? Es la misma de la circunferencia. Y bueno, me falta el ángulo. ¿Cuál es el ángulo aquí? $120. Corazonado teorema. ¿Cómo yo digo que 120. También lo digo yo, sí, pero ¿cómo justificamos? Digamos que el profe de teoría, ¿no? Le va y le pregunta, ¿y cómo sabe que hay 120 ahí? Porque ahí es la unión de dos triángulos equiláteros. Ese es el mejor argumento. Sí, aquí habían dos triángulos equiláteros. Aquí, R, R, R. Sí, es triángulo equilátero. Sí, entonces, claro, es el mejor argumento que usted puede. Aquí hay 60 y por lo tanto aquí hay 60, pero aquí también hay R, R y R. Sí. Entonces, sí, aquí hay 120. Pero llevémoslos a radianes, ¿sí? 120 grados. Porque nuestra fórmula aquí está en radianes, ¿sí? 60 era pitercios, así que es 2 pitercios, ¿no? 2 pitercios. Y eso lo podemos reemplazar aquí. Y sale nuestra área de la rebanada de pizza, ¿no? Ángulo, que es 2 pitercios por r cuadrado sobre 2. Ahí se cancelan esos dos, me queda pi r cuadrado sobre 3. Y ya, y esto lo conecto en la fórmula general que teníamos, ¿no? Área de hexágono menos esa área de allí, ¿sí? Aquí teníamos el área del hexágono, entonces vamos a poner área final, área total, vamos a poner así, del área sombreada, sería el área del hexágono, que es 3 raíz de 3 r cuadrado sobre 2, menos el área de allí que es pi por r cuadrado sobre 3. ¿Ya? Sí, se puede dejar así. O si quieren, simplifican, pero yo no veo en particular ningún valor. Eso ya es la respuesta. Sí. Me avisan si hay preguntas. ¿Puede explicar desde que sacó el área del hexágono? Sí, sí. Ya, como... a ver, vamos a borrar esto. Sí, aquí en geometría normalmente hay que usar siempre estos problemas, la estrategia de divide y vencerás. O sea, tenemos un área que tal vez es un poco fea. Perdón. A ver, un área fea, el área sombreada, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver y darnos cuenta que se puede descomponer en áreas que sí conocemos. Sí, esta área sombreada, no hay una fórmula general para eso, ¿no? Pero me doy cuenta, se nos debemos dar cuenta que es el área del hexágono y a eso hay que quitarle este sector circular. Ahora, entonces, la primera parte que es un poco, o sea, hay que desarrollar esa intuición geométrica, ¿no? Planteamos esa fórmula general, área de hexágono menos área de sector circular. Y ahí vamos dividiendo nuestro problema en problemas más pequeños, ¿verdad? Hay que saber cuál es el área del hexágono y cuál es el área del sector circular. Vamos con el área del hexágono. Como en el problema se nos decía que era un hexágono regular inscrito, el hexágono regular
es el que se puede, bueno, primero cualquier polígono se puede dividir en triángulos, como alguna vez lo mencioné. Eh, bueno, el hexágono regular se puede dividir en estos 6 triángulos, ¿no? Dividiendo entre estos vértices y el centro, podemos dividir 6 triángulos. Sí, pero como es regular, que eso observó el compañero, sí, entonces todos estos ángulos son exactamente iguales, sí, los lados son iguales, los ángulos internos son iguales. Por lo tanto, yo puedo, al dividir aquí, esto será la bisectriz, sí, pues divido, como es regular, lo divido en la mitad, sí, se me van a formar triángulos regulares también, o sea, triángulos equiláteros. Sí. Ahora, yo también, ¿cómo puedo darme cuenta si es equilátero o no? Sí, porque tenemos que siempre salir de la duda de corazonado teorema. Bueno, ahí yo lo que hago es mover el radio, ¿no? Pongo mi compás en el centro, sabemos que el radio era R, sí, pero yo lo puedo mover a lo largo del círculo y me doy cuenta que aquí hay R, aquí hay R, ¿sí? Y claro, hasta ahí sabemos que esto es R y es R, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que acá hay R? Bueno, eso se podría ver aquí, ¿no? Que como yo dibujé este sector, también concentro aquí, así, aquí hay R, que es la misma R, esta es la misma R, esta es R, este es R, este es R y este es R. Se forma el triángulo equilátero con lado R. Como el polígono es regular, estos 6 triángulos también son regulares. Equiláteros, radio R, 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 R. Así que ahora tengo el problema de que el área, bueno, el área del hexágono serán 6 veces el área de ese triángulo. Eso ya lo habíamos mencionado hace un par de clases, me parece. Así que con los polígonos regulares teníamos que las fórmulas son sucesiones. ¿Sí? Conforme aumenta el número de lados, en este caso el número de lados es 6. ¿Sí? Tenemos una sucesión, una fórmula de área según el número de lados, una fórmula para ángulos internos en un número de lados, había hecho la tabla. Y la fórmula que en realidad sale la inducción de esa sucesión que había hecho la tabla. Pero bueno, en todo caso, la fórmula es que el área de este hexágono son 6 veces el área del triángulo. Así que ahora tengo el problema de encontrar el área del triángulo. En realidad esta es la fórmula del área del triángulo equilátero, cuando uno sabe cuánto vale el lado, ¿sí? Y yo no me acordaba, así que yo, como les digo, si usted no tiene memoria, como yo que me olvido de todo, usted debe tener siempre un plan de sobrevivencia, ¿no? Y el mío es siempre deducir la fórmula. Entonces, si yo no me acuerdo el área del triángulo, pero yo sé que es base por altura sobre 2. Esa es la que todo el mundo se acuerda, ¿no? Sí, pero ya sé que entonces aquí es R, es la base, tomé este como base. Aquí hay 60 porque es equilátero y aquí es la altura del triángulo que es la que yo no sé. Así que voy ahora a deducir el área del triángulo. Entonces, tomando este pedacito de triángulo, sí, que es altura, que baja en modo perpendicular a la base, y como es equilátero, lo va a dividir en 2 mitades iguales, es un triángulo regular. Entonces aquí será la mitad de la base, que es R medios, la que está aquí. La altura la he llamado H, la altura del triángulo. Entonces, el lado opuesto sobre el lado adyacente me va a dar la tangente de 60. Aquí. He puesto tangente de 60, el lado opuesto, que es la altura del triángulo, sobre la base, que es aquí, la mitad de la R, que es R medios. Y ahí despejo H, que es lo que no conocía, la altura del triángulo. Entonces, este R medios pasa a multiplicar aquí. Tengo que la altura es rg 3 por R medios. Entonces, ya tengo la altura del triángulo, la conecto aquí. ¿Sí? Entonces, R por R cuadrado, y R3 medios por el medio me da R3 cuarta. Entonces, la altura del triángulo, el área del triángulo ahora sí es R3, raíz de 3 por R cuadrado sobre 4. La conecto aquí, sale el área del triángulo. Pero ese es el área de un triángulo.
¿sí? Entonces lo multiplico por 6 para obtener el área de todo el hexágono. Sí, aquí yo creo que entonces me equivoqué, ¿no? Ah, no, está bien. O sea, esta es el área del triángulo, esta es la altura. Esta es el área del triángulo, sí está bien. Esto lo multiplico por 6, ¿sí? O sea, lo multiplican por 6, se simplifica y me queda 3 medios, que es lo que está aquí. Así está bien. El área del hexágono es 3 medios, raíz de 3 por r cuadrado. El área de todo el hexágono. Pero no es el área del hexágono lo que me pedían, sino siempre manteniendo la vista a la meta, a donde yo quiero llegar. Quiero llegar a esto. Y ya tengo el área del hexágono. Así que ahora me toca restarle el área del sector circular. Ese es otro asunto. Ahora debo ir a mi formulario y buscar área de sector circular. De nuevo, esta es la fórmula. Aquí está. Vamos a ver. Aquí, así. Esta es la fórmula. Si yo conozco el ángulo en radianes y el radio, el ángulo, el área de esta rebanada de pizza, ¿no? El sector circular, es ángulo por r cuadrado sobre 2. Así que usted se la sabe. Yo no me la sé, yo no me sé ni eso, yo la sé deducir. Que yo sé que se deduce, esta fórmula sale de una regla de 3, simple, ¿no? O sea, sabemos el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. El área del círculo corresponde a una vuelta completa, que es el ángulo de 2pi. O si quieren ponen en grados, 360 grados, pero yo lo puse en radianes. Entonces, si pi por radio al cuadrado corresponde a 2pi, ¿cuánto es el área que corresponde a este ángulo de aquí? Ahí sale la regla de 3. Esto por esto dividido para esto y me sale el área del triángulo. El área del sector. Entonces el área del sector es, vamos a decir, ángulo por pi por radio al cuadrado dividido para 2pi. Aquí está. Se simplifica y tengo mi fórmula de área del sector circular. Bueno, les repito, para el examen obviamente es una ventaja saberse de memoria esto. Pero si usted tiene mi problema, y yo nunca me acuerdo de nada, yo lo que me acuerdo es como deducir siempre, ¿no? Ya he deducido ahorita el área del sector circular. Entonces lo que hago es reemplazar los datos. R cuadrado, bueno, el R es el radio que me dan aquí, medios, y necesito el ángulo. Y ahí viene la parte que decía el compañero, el ángulo es 120 grados. Y yo pregunto, ¿pero por qué? Bueno, el compañero justificó correctamente, ¿no? Que aquí, este ángulo. A ver, el segmento circular que quiero calcular es este, ¿no? Para restárselo al área del hexágono. Sí, entonces yo necesito saber este ángulo de aquí. Y el compañero dice 120 grados. Cuando yo le pregunto si eso es solo una corazonada o si lo puede justificar, ¿no? Entonces, claro, él justificó correctamente diciendo porque aquí tenemos justo dos triángulos rectángulos, dos triángulos equiláteros pegados, ¿no? Aquí estaba el uno, que es equilátero, y aquí está el otro, que también es equilátero, porque todos tienen lado R. Y como es equilátero, entonces estos dos ángulos de aquí, de 60 y 60. Y por lo tanto, el total es 120. Ahora, como yo les mencioné, esta fórmula está con ángulo en radianes. Por lo tanto, convierto los 120 a radianes, que es 2pi tercios. Y eso es lo que conecto aquí, ¿no? En el ángulo. Y ahí obtengo el área del sector circular. Me salió esto. Ya simplificando. Pi por r al cuadrado sobre 3. Entonces, ahora sí, regreso al problema original, que es área de hexágono menos el área del sector circular, que ya la tengo la del hexágono,
Entonces, al área final, el área sombreada, sería el área del hexágono que está aquí, y le debo restar el área del sector circular que está aquí. A ver, eso, ahí se ve mejor. ¿Ya? Y esto es lo que, o sea, ahí ya queda. Si ustedes quieren, simplifican. Obviamente, ahí, si que quieran, pero esta ya es la solución, ¿sí? Lo que habíamos planteado, área de hexágono menos área de sector circular. No sé si aclaré o está... Me avisan, ¿no? Tienen una pregunta, háganla con toda confianza. Ya me quedó claro a mí. Ah, ya. Chévere. A ver, entonces voy a hacer otro ejercicio. Vamos siempre para reforzar este asunto. A ver, hasta eso voy a borrar. A ver, este ejercicio lo puse la semana pasada a uno de los paralelos. Para ustedes creo que no. Igual lo voy a repetir. Bueno, a ustedes no se los puse. Sí, en la página doblada. No sé si han visto ese problema. Tengo una página. Aquí está una página. Lo que voy a hacer es doblar así. Entonces, forma esto. A ver, no. Digamos que se forma así. Entonces, me dan los siguientes datos. Me dicen que este ancho de la página es 6, ¿sí? El ancho es 6, ¿sí? Y el ángulo aquí, este ángulo aquí, es 30 grados. Vamos a hacer ángulo A. A 30 grados. Entonces, ¿qué querían? Querían encontrar esta longitud L que está aquí. Voy a escribir en rojo mejor. Este lado de aquí mide L. Quieren saber cuánto es. ¿Sí? Mi dibujo está chueco. Obviamente trata de hacerlo lo mejor que puedo. Así que como siempre uno tiene que regirse a los datos del problema y obviamente igual tenemos que hacerle caso a lo que nuestro cerebro probablemente intuye de la geometría, ¿no? Así es. Y doble AC. A ver, yo voy a hacer unas preguntas. Ustedes me dicen, digan lo que piensan, o sea, lo que le dice su intuición, tal vez no esté seguro, pero bueno, yo voy a preguntar.
¿Cuánto es el ángulo aquí? No sé si sospechan algo, no sé. Voy a hacer otra pregunta. Este ángulo de aquí, ¿cuánto es? El de ahí es de 90 grados. Creo que es Este, creo que es un ángulo 90. este aquí. Ujú. Sí, ¿no? Porque esa es la esquina que doblé. A ver, sí, obviamente, esta es también una de las recomendaciones que yo a veces les hago a los estudiantes, ¿no? Cuando hay eso, trate de hacer el ejercicio a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, o sea, en efecto el compañero dice, ahí es 90, pues, claro, si esta esquina es 90 grados, yo la doblo así, aquí sigue habiendo 90 grados. ¿No? Simplemente que, sí, 90 grados, lo doblo. Es que va a doblar así. Ahí hay 90 grados. Es que aquí esto es 90 grados. Y arriba creo que también sería igual 30 grados. Ya, eso es corazonado teorema. Aquí dice el compañero que es 30. A ver, justifiquemos si es cierto o no, porque Porque ese sería un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo tiene 30, 60 y 90 grados. Y creo que la esquina que es más delgada mide 30. este es rectángulo, ¿no? Así que hay 30, aquí hay 90 y por lo tanto aquí hay 60. Ya. Como doblé la hoja, este ángulo de 90 está acá, pero mi pregunta es, ¿qué tal, como aquí, qué tal sería ese ángulo? Ese ángulo sería A, porque es También, el mismo, porque pero sí, mira, cómo se doblaba ya. sí sería, es igual a A, sí. La verdadera justificación es por congruencia de ángulos. Esa congruencia de ángulos es un poco rara. Digamos que yo tengo una punta, vamos a decir así. Yo tengo un ángulo por ahí vago, flotando en la nada, y tengo un ángulo por acá. Entonces, la congruencia de ángulos significa que vengo con mi tijera, recorto esto y lo trato de montar ahí. Y si al montarlo yo descubro que los dos lados coinciden, ¿sí? Entonces esos ángulos son iguales, son congruentes. Entonces la idea es que este ángulo es igual al de aquí porque son congruentes. O sea, primero, eh, como cuando yo digo, esta cosa la muevo y la pongo aquí. Claro, aquí lo que estoy moviendo en realidad es por doblez, ¿no? Primero hay un lado en común que es el de la doblez. Lo voy a marcar. Sí. Aquí tengo mi línea por donde voy a doblar. Sí, así que a lo que doblo, me doy cuenta que ahí, a ver, así, ahí está, comparten un lado en común que es este de aquí, porque estoy doblándolo por ahí. Y sí, este lado de acá, como lo estoy doblando, corresponde al lado de acá, sí. O sea, por congruencia, sí, no es que estoy montándolo, pero está sucediendo lo mismo, ¿no? Este es el lado de aquí, el mismo lado de acá, solo lo estoy doblando, por lo tanto aquí también es A, ¿sí? Lo cual facilita ya un montón de cosas, porque si aquí es A, aquí es 30, aquí hay 60, entonces obviamente aquí hay 60, por ejemplo. Y si aquí hay 60 y aquí hay 60, ¿cuánto hay aquí? Sesenta igual. 60, sí.
Lo que falta para que el ángulo sea 180, ¿no? 60, 60 y 60. Ok, ya vamos tratando de descomponer algo. Vamos a hacer. Vamos diseccionando mejor el asunto. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Recuerden que nuestro objetivo es calcular esta longitud L, ¿cuánto vale? Por ejemplo, yo diría que podríamos usar alguna variable, digamos. Yo este lado de aquí no sé cuánto vale. Vamos a marcarlo así. Esta longitud no la conozco, pero supongamos que la conociera, llamémosla X. Entonces tendría un lado opuesto, porque aquí hay 90, ¿no? Lado opuesto del ángulo de 30 y la hipotenusa. Entonces, si yo conociera X sobre L, que es el lado opuesto sobre hipotenusa, me da el seno de 30. Ahí se puede despejar L porque L es lo que me piden, ¿sí? Y seno de 30, ese sí lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto es seno de 30? Un medio, ¿no? Así que yo necesitaría, obviamente, sería una ventaja si yo pudiera conocer X. Pero vamos a ver qué más se puede hacer. A ver, de nuevo, este lado de acá, ¿cuánto vale? O mejor le hago estas preguntas. ¿Cuánto vale esta longitud? Aquí en verde. ¿Cuánto vale? X. X, ¿no? Siempre nuestra intuición, ¿no? Pero nosotros justificamos. Claro, aquí hay X, si yo lo doblo, aquí hay X. A marcarlo. Porque aquí está en verde. Sí, todavía está aquí. Está en verde, está yo lo doblo. Aquí ahora la X está acá. Porque me llama, alguien me llama. Déjame silenciar esto. Ya. A ver, tengo mi lado X, lo doblo. Sí, ahora está acá. Eso es todo lo que ha pasado. Sí, como dice el compañero por ahí, este es X. Ya, y aquí. Ah, no, veamos a ver. X. Sería 6 menos X, ¿verdad? Así, aquí sería 6 menos X. Creo que tenemos una nueva ecuación porque 6 menos X, a ver, creo, no sé. Vamos a tratar de verlo, ¿no? O sea, 6 menos X, probablemente aquí es un cateto y aquí X es la hipotenusa. No sé, vamos a ver si sale. Lado adyacente, pero sobre hipotenusa sería el coseno, pero el coseno de 60. Ah, aquí el lado adyacente es 6X. Ahora, si yo me concentro ahora en este triángulo, ¿sí? Sigue siendo rectángulo. Aquí está la otra esquina de la hoja. Entonces, lado adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Ahora, el coseno es 60.
¿Y cuál es el coseno de 60? Un medio también. Un medio también, sí, un medio. Entonces aquí ya podemos despejar. A ver, esto es un medio. Sí. Lo podemos despejar. Digamos que x al otro lado, sí, x medios es igual a 6 menos x. Y podemos simplificar las x. Ahí ya sale. ¿Sí? Pasa al otro lado a sumar. Entonces queremos x más x medios, que es igual a 6. X más x medios son 3 medios, ¿no? 3 medios de x es igual a 6. Y ahí podemos despejar x. El 2 pasa a multiplicar 12 y el 3 sale, aquí sale 4. Aquí sale 4. Sí, entonces es chévere porque ya sabiendo x lo que hago es ponerla aquí. Y sale L. Aquí no estoy seguro. A ver, déjenme revisar esta parte de acá. Este es lado opuesto sobre hipotenusa. Sí, ¿no? Sale de seno de 60, de 30. Entonces sí está bien. Lado opuesto. Ah, este pasa. No, aquí despejé mal. Aquí debo arreglar esto, ¿no? Ajá. Este pasa a multiplicar y el seno pasa a dividir. Entonces es así. X sobre seno de 30. A ver, ahí me equivoqué. Voy a poner en otro color para que se note. Y yo me equivoqué. Era así. Corrijan, por favor. X sobre seno de 30. Ah, claro. Entonces es X. Aquí es un medio. Así. Ahora sí. Bueno, sabemos X. X igual a 4. Reemplaza 4 sobre un medio, ¿no? Es 8. ¿Sí? Vamos a ver. 4 sobre un medio, que es 8. Y listo, ese es L. No sé si me avisan si hay alguna pregunta. A ver si tenía un error aquí al despejar, ¿no? Esto sí está bien. Que el lado opuesto sobre hipotenusa me da el seno de 30. Es despejado, esta L pasa a multiplicar y el seno pasa a dividir. Entonces, claro, L es X sobre el seno. Ahí tenía un error. ¿Sí? Entonces, claro, pero ya sabemos el seno de 30, obviamente, y X la deducimos por acá. Tenemos 6 menos X, este sí es un dato del problema. Ahí está arriba, el ancho de la página es 6. ¿Sí? Entonces, si esto vale X, aquí es 6 menos X. Esta X por la doblez es la misma X de acá, entonces ya tengo datos aquí. Con este triángulo de acá, el lado adyacente de 60 y la hipotenusa, ¿sí? Me daría el coseno de 60, que también es un medio. Entonces, coseno de 60, lado adyacente sobre hipotenusa, esto es un medio. Y ahí despejo X, ¿no? X pasa acá y la simplifico, ¿sí? Así, me queda X igual a 4. Ya una vez que tengo eso, la reemplazo aquí y sale. Me avisan si hay preguntas. A ver qué tal. A ver, voy a buscar. Bueno, si no hay preguntas, ahorita borro para pasar al siguiente ejercicio. Y vamos a hablar un poco de la parte de geometría analítica. Y para así introducir luego la circunferencia en el punto de vista de geometría analítica que habíamos hablado. Entonces, voy a borrar.
Tengo el siguiente problema. Dice así. Un polígono tiene por vértices A, que es 1, 1, punto B, que es 4, 4, el punto C, que es 3, 2, no, 3, 5, 3, 5, y el punto D, que es 1, 3. Ya, entonces, tengo la siguiente pregunta. Una, quiero saber, eh, se trata de, vamos a hacer así, de un trapecio. Determine si se trata de un trapecio. Y dos, hallar el área del polígono. Geometría analítica, porque ahora tenemos información como para ubicar los puntos, las líneas, los ángulos en un plano cartesiano, que es lo que, la diferencia entre con geometría plana. En la geometría plana están las figuras y ya. Tenemos información en la geometría plana. Y probablemente también se pueda resolver, mejor dicho, no es que cambie la matemática, se puede resolver muchas cosas tanto por la geometría plana que por la geometría analítica, ¿no? Pero en la geometría analítica se basa mucho en modelar la figura dentro de un plano cartesiano y por lo tanto se pueden usar en adición a las fórmulas que uno conoce, las fórmulas que existen, por ejemplo, de distancia entre puntos, ángulos pendientes entre dos puntos, que existe dentro del plano cartesiano. Entonces, bueno, como aquí me están dando los puntos en un plano cartesiano, así en los vértices, nos va a tocar usar, pues, conocimientos no solamente de geometría plana en sí, sino en los de geometría analítica. Entonces, vamos a dibujar, vamos a hacernos una idea, ¿sí? En este caso, vamos a hacer, ¿qué pasa esto? Un plano cartesiano. Puntos 1, 1, vamos a hacer así, 1, 2, 3, 1, 1. Ahí hay un punto, el punto 4, 4, que está 1, 2, 3, 4. Ese punto. Además, el punto 3, 5, 3, 4, 5. Y el punto 1, 3. Es decir, que en nuestra figura, pues, vamos a hacerlo así. Sí, parece, ¿no? Parece un trapecio, pero quién sabe, ¿ah? A ver, vamos al punto A, punto B, punto C y punto D. ¿Cómo podemos saber si se trata de un trapecio? ¿Qué condiciones? Es un cuadrilátero, sí. Pero ¿qué cosas define un trapecio? Bueno, ahí toca ir a la lista de definiciones en el libro, las diapositivas. Bueno, una de las cosas que haría que fuera un trapecio sería así, este lado de aquí,
fuera paralelo a este lado de acá. ¿Sí? Estos dos lados de acá, en cambio, no tienen obligación de ser paralelos. Ni nada, pero necesitamos que dos de sus lados sean paralelos. Aquí, como que al ojo nos damos cuenta que esta cosa, bueno, esta es vertical, ¿no? Porque tienen la misma coordenada en X, 1, 1 y 1, 3. Así que esta es una línea vertical. Y acá no, como aquí cambia la coordenada, esta no es una línea vertical. Así que estas dos líneas no son paralelas, ¿no? La sospecha sería de que esta línea aquí y esta acá fueran paralelas. Entonces, ¿cómo sabemos cómo determinamos el paralelismo, ¿no? De esos dos lados? Ahí hay una fórmula que nos ayuda, pues, la pendiente entre dos puntos, ¿no? Si ustedes se acuerdan cuando estudiamos la línea recta, ¿sí? La pendiente es una medida de la inclinación y líneas paralelas tienen igual pendiente. Entonces, si yo calculo la pendiente entre A y B, ¿sí? Y calculo también la pendiente D y C, si me salen igual pendiente, pues son líneas paralelas y eso bastaría para definir que se trata de un trapecio. Entonces vamos primero con eso. Esa es la primera pregunta, ¿no? Saber si se trata de un trapecio. Me avisan si hay alguna duda. Vamos a calcular la pendiente entre A y B. ¿Cómo era? La coordenada Y final menos Y inicial, ¿sí? Dividido para X final menos X inicial, ¿no? Vamos a ponerla así, Y final menos Y inicial. Ahí sacamos la pendiente entre estos dos puntos. Pues, como les decía, la pendiente es igual a la tangente, ¿no? Entonces, si yo formo este triángulo rectángulo, no hace falta que lo dibujemos, pero es para hacernos la idea, ¿no? Este triángulo, así. Entonces, claro, la tangente de este ángulo es la pendiente, ¿sí? Recuerden también que definíamos la pendiente como imaginando, ¿no? Que es este ángulo porque nosotros imaginamos una bicicleta, decíamos así, ¿no? Que va montada en la figura, dirigiéndose siempre hacia la derecha. Bueno, entonces en este caso va subiendo. Aquí tenemos el ángulo de subida, entonces este ángulo sería la tangente, el lado opuesto sobre el lado adyacente. Pero claro, el lado opuesto, por eso es que ustedes saben la fórmula de la pendiente, ¿no? El lado opuesto es esta longitud, así que es Y final menos Y inicial, vamos a poner de una vez, 4 menos 1. Sí, está el punto B y el punto A, ¿no? 4, Y final menos 1, Y inicial. Si la bicicleta va hacia la derecha, pues primero pasa por aquí y luego por acá. Por eso es que este es el punto final y este es el inicial. Pero bueno, yo solo digo esto como ayuda, ¿no? Porque en realidad usted lo puede memorizar, ¿no? También, bueno, y X final menos X inicial. ¿Sí? X también es 4 menos 1. 3 sobre 3 me da 1. Esa es la pendiente que hay entre A y B. Un razonamiento similar haremos entre D y C, así, aquí, así. Esta es la bici. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo de otro color. Ajá. Entonces, de nuevo, entre C y D, o sea, la bici va siempre a la derecha, bueno, pasa primero por aquí y luego acá. Así que voy a tomar este punto como un punto final y este punto inicial. O sea, entre C y D. Entonces, Y final, vamos a hacer la pendiente de C. Y final menos Y inicial, ¿sí? Aquí están las Y, 5 menos 3. ¿Sí? Final menos inicial, 5 menos 3. Dividido para X final, X inicial, X. Sí, aquí está me da esta longitud del lado adyacente. Sí, es 3 menos 1. ¿Sí? 5 menos 3 es 2. Y 3 menos 1 es 2. Así que esto también es 1. Y sí, resulta que al ser igual pendiente, estos dos lados son paralelos. Son el mismo ángulo, pero tienen la misma tangente. Sí. Entonces son paralelos y por lo tanto esto sí es un trapecio. Vamos a poner
Sí es. Así, como ustedes dicen, ¿no? Ya. Ahora, hallar el área del polígono. Ahora sabemos que es un trapecio. ¿Cómo es la fórmula del área de un trapecio? Base grande más base pequeña por altura sobre 2. Ok, así. Base grande más base pequeña por altura sobre 2. Bien. Entonces, tenemos aquí la base grande, que la podemos calcular como la distancia entre dos puntos. La base pequeña, la distancia entre estos dos puntos. Y la altura, ese es otro problema, ¿no? La altura se puede calcular como vamos a dibujarla así más o menos, ¿no? La altura se puede calcular como la distancia entre punto y una recta, ¿no? Digamos que tomo un punto de esta recta, pero calculo la distancia de punto a recta, ¿no? Entre este punto y esta recta de la base de acá. O al revés, si yo tomo la recta acá y tomo un punto de aquí, entonces distancia de punto a recta, distancia entre este punto, por ejemplo, y la recta. Entonces distancia punto a recta me daría la altura del trapecio. Me avisan si hay alguna duda con eso, pero bueno, ya lo hemos planteado, vamos a ver si hacemos esto por acá. A ver, ahí. Entonces, vamos con las distancias, las bases, ¿no? La distancia entre dos puntos, vamos a ponerlo así. Distancia entre A y B. Esa es una fórmula también de nuevo de geometría analítica. Sí. Sería la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada, la distancia en X al cuadrado, más la distancia en Y al cuadrado. Porque es como calcular una hipotenusa, ¿no? Esta hipotenusa de este mismo triángulo, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, claro, el cateto es la distancia en X, mientras que el cateto acá es la distancia en Y. Pero ahora ya no estamos hablando de la tangente, sino que ahora queremos la hipotenusa. Entonces, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Por eso es que está que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y como es hipotenusa al cuadrado, pues sacamos la raíz para que ya no sea el cuadrado, sino la distancia que hay aquí, ¿no? Entonces, esas son, bueno, sería distancia en X. De nuevo, X final menos X inicial. Ya eso la tenemos aquí. 4 menos 1 aquí. Y distancia en Y, que sería 4 menos 1. Entonces esto me queda raíz aquí. 4 menos 1, 3 cuadrado más 3. Entonces 9. Sí. 3 raíz de 2. Sí, 9 y 9, 18, o sea, 9 por 2, así que es 9 por 2. La raíz de 9 por 2 es raíz de 9 por raíz de 2. Así que es 3 raíz de 2. Esa es la distancia de AB. Ahora hagamos la distancia de D a C. Siempre lo vemos como el triángulo, ¿no? Queremos ahora esta hipotenusa. Entonces, tenemos este cateto y este cateto. Sí, el cateto en X sería 3 menos 1, ¿no? X final menos X inicial. Sí, 3 menos 1. Más el otro cateto, 5 menos 3. 5 menos 3. En Y. Y sí, ahí me queda, vamos a ver qué me queda aquí. 3 menos 1, 2 al cuadrado, más 5 menos 3, 2 al cuadrado. Sí. 4 más 4, esto es 8, ¿no? Que 4 por 2, ¿sí?
Entonces la raíz de 4 por 2 es raíz de 4 por raíz de 2. Entonces esto me queda 2, que es la raíz de 4 por la raíz de 2. Ahí sí me queda 2 raíz de 2. Entonces esa es la base mayor, sería la distancia de AB. Esta es raíz de 2. Y la base menor, 2 raíz de 2. Entonces ya tendríamos dos informaciones aquí. El 2, me falta la altura. Entonces, me avisan si alguna duda, algo. Entonces, la altura, en cambio, voy a plantearlo así, ¿no? Habíamos mencionado que es distancia de punto a recta. O sea, yo voy a tomar una de las rectas de aquí, digamos, una recta, y tengo un punto cualquiera. La distancia de punto a recta me sale perpendicular a la recta, así. Entonces, distancia de punto a recta, si yo tomo un punto de aquí en el techo del trapecio y la recta la tomo la base mayor del trapecio, por ejemplo. Sí, entonces claro, ahí me daría la altura del trapecio. Sí. Pero eso requiere que nos acordemos siempre de una fórmula de la distancia de punto a una recta. Sí, yo nunca me acuerdo de eso. Esa era un valor absoluto de AX más BY más C sobre el punto. Eh, Era así. Sí, algo así. O sea, vamos a recordar primero que necesitamos la ecuación de la recta. Aquí no la tenemos, pero habrá que sacarla. Sí, necesitamos la ecuación de la recta que llama AX más BY igual a C. Una ecuación de una recta. Y necesitamos la coordenada del punto. X0 y Y0. Entonces, claro, la distancia, vamos a ver, punto a L. Entonces, la distancia de punto a recta, ahí viene ese relajo, entonces, creo que el valor absoluto, no sé. Me parece que había que, a ver, me parece que esta recta había que dejarla así. Menos C igual a 0. Menos C igual a 0, claro. Porque el punto, o sea, yo puedo calcular de cualquier punto a la recta, pero si el punto está en la recta, eso debería salirme 0, porque si el punto está fuera de la recta, obviamente hay una distancia, ¿no? Pero si el punto está en la recta, la distancia me sale 0. Por eso es que la fórmula sale así, ¿no? Cuando el punto está en la recta, esta igualdad me sale 0, o sea, pasándole esto hacia el otro lado. Pero para cualquier punto que no está en la recta, sí, yo lo debo reemplazar aquí a x sub 0 más b y sub 0 menos c. Así. Me sale un valor. Y en cambio, aquí abajo, me parece que va entonces la raíz de la cuadrada más b cuadrada. A ver, revisen sus apuntes para confirmar si esta es la fórmula de distancia de punto a una recta. Yo voy ahorita a revisar mis apuntes también. O sea, mis apuntes. Sí, sí, tenemos la ecuación de la recta expresada así de este modo, ¿no? Y la igualamos a 0 y ese es el que va aquí. Y abajo va la raíz cuadrada de los coeficientes de x y y en la recta, ¿no? Sí, entonces ahí va la raíz cuadrada del cuadrado más b cuadrado. Entonces, listo, sí, en la ecuación de la recta que está en la parte superior tenemos que reemplazar las coordenadas del punto, x0 y y sub 0. Mientras que abajo esto es constante, pues esos son los coeficientes de x y y en la ecuación de la recta. Sí, todo eso, aquí va la raíz y todo eso valor absoluto, porque el valor absoluto es porque la distancia siempre es positiva. Entonces,
¿Qué nos falta para encontrar la altura del trapecio? Aquí necesitamos la ecuación de la recta y un punto. Y a ver, vamos a verlo aquí. No está difícil porque vamos a ver qué les dice su intuición, ¿no? Esta recta, que yo al ojo diría cuál es la ecuación de esta recta. Pasa por el punto 1, 1 y pasa por el punto 4, 4. O sea que hay una sola recta que hace eso, ¿no? Claro, mi dibujo está chueco. Vamos a dibujarla un poquito mejor. Este punto A, punto B. Pasa por 1, 1, pasa por 4, 4. ¿Qué recta es? Bueno, pero si no si la intuición no les dice nada, hay un modo de sacar el punto, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, ¿no? Ya sabemos la pendiente, que la pendiente salía 1. Así que podemos usar punto y pendiente. Por ejemplo, el punto A, que es 1, 1, y la pendiente, ecuación de punto y pendiente. Si es que usted se la sabe, yo no me la sé, yo nunca me sé nada. La ecuación de la recta, que es así, ¿no? Mx más b. ¿Sí? O sea, yo les digo, si es por intuición, yo digo que esta es la recta y igual a x. La que pasa por 1, 1, pasa por 4, 4 y debería pasar por 0, 0. Pero si su intuición geométrica todavía no está lista para esto, o sea, no importa, podemos calcular la ecuación de la recta usando la ecuación de punto y pendiente. Ya sabemos la pendiente, 1, así que reemplazamos aquí 1 por x más b y nos falta la b, pero como conocemos un punto, reemplazamos el punto en x y y. Por ejemplo, el punto el punto A que es 1, 1. Sí, pueden reemplazar 1, 1. ¿Sí? 1 es igual aquí 1. 1 por 1 más b. Y despejamos la b, ahí sabemos que b vale 0, ¿no? 1 por 1, 1, pasa a restar al otro lado, se anula, y b vale 0. Entonces ya sabemos cuánto es b, la pendiente es 1 y la b vale 0, reemplazamos aquí, y la ecuación es 1 por x más 0. Entonces ahí me queda la ecuación de esta recta, que es y igual a x. Tal como yo le decía aquí, ¿no? Claro, cuando ya usted se da cuenta, o sea, cuando usted practica, probablemente ya tiene más intuición geométrica y de una hubiera dicho, ah, sí, esta es la recta identidad, pues pasa por 1, 1, pasa por 4, 4. Entonces, claro, sería y igual a x. Pero si no, hay un procedimiento para sacar, que ya alguna vez lo hablamos, de punto y pendiente. Sabemos la pendiente, la calculamos por aquí, y sabemos los puntos. Así que con un punto y la pendiente calculamos la ecuación de la recta. Si esta es la ecuación de la recta, recuerden que esta ecuación va en el numerador de la fórmula, pero hay que pasarla, no hay que presentarla así, hay que pasarla todo a un lado y dejarla igualada a 0. O sea, esta ecuación de la recta la convertimos así, ¿no? En y menos x igual a 0. Esta es la ecuación de la recta que va en el numerador. ¿Sí? Y ahí se pueden ver también quién es el coeficiente de y, quién es el coeficiente de x, 1 y menos 1. Y esos son los a y b, ¿no? El coeficiente de x, el coeficiente de y. Y eso va aquí. Entonces vamos a ir reemplazando poco a poco. Vamos a enfocar aquí. El coeficiente de x es pero aquí el coeficiente de x es menos 1 elevado al cuadrado. Aquí vamos a hacer la raíz de 1 al cuadrado. Y la y, coeficiente 1. Así que 1 al cuadrado, sí, más 1. Ahí está. Arriba va a es menos 1 por el x sub 0 de un punto. Ahora necesitamos un punto, pero eso es un punto que está fuera de la recta, ¿no? Que vamos a tomar, digamos, el punto C, por ejemplo. Para calcular la distancia de C a la recta, a esta recta de aquí.
Y eso me daría la altura del trapecio. Sí, entonces tomemos el punto C que está en coordenadas 3, 5. Aquí está en coordenadas del C. Sí, entonces A por la X de ese punto, que es 3, más B. B es la coeficiente de Y, ¿sí? Que aquí es 1, más 1 por el Y, que es la coordenada de la Y del punto, que es 5. Se me está borrando. B por 1 por 5, menos la C es el término independiente de la ecuación de la recta. Pero cuando despejamos aquí no me quedó término independiente, así que sale menos 0. Así. Y ahí está. 5 menos 3, 2. Y abajo de raíz de 2. Todo en valor absoluto es 2 sobre raíz de 2. O si lo quieren ver mejor, eso es en total raíz de 2. Raíz de 2. Entonces, ya esa es la distancia, esta sería la altura. Y ya simplemente nos toca conectar esa información en la fórmula del trapecio que tenemos aquí. Sí, la base mayor, que era la distancia AB, que es 3 raíz de 2, más la base menor, que me quedó esta distancia acá, 2 raíz de 2, sobre 2, y por la altura que me quedó raíz de 2. Un relajo, pero con paciencia se logra todo. Vamos a ver. Sí. Base mayor, 3 raíz de 2. Más base menor, 2 raíz de 2. Por altura, raíz de 2. Y sobre 2. Ya ese es el área del trapecio. Sí, área. Algo así. Entonces, la nueva integral que yo voy a resolver sería esta. A ver, 3 raíz de 2 más 2 raíz de 2, 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 ¿Cuál sería por raíz de 2, 5 por 2, 10. 10 sobre 2, esto me da 5. Ese es el área del trapecio y me salió 5. No sé si hay preguntas, me avisan. O dudas, no sé, protestas, etcétera. Voy a tomar una foto a esto un ratito. Vamos a avanzar. Entonces, aquí vamos a hacer el cambio de variable que funcionaba, x igual a sigma 1, donde el de x igual a 10. Reemplazamos y nos queda esta integral. Entonces, aquí ya estamos. Bien, esta clase está siendo grabada y por si acaso, ¿no? Yo después que la subo a YouTube les pasaré el enlace y todo. Entonces, ahorita voy a borrar este ejercicio para ya pasar al siguiente, el último de hoy. A ver. O sea, lo que vamos a hablar es de la circunferencia en el contexto de la geometría analítica. Sí, entonces te estoy desenvolviendo mi compás. La circunferencia se define como un conjunto de puntos, ¿no? Que son equidistantes a un centro, y esa distancia es el radio, ¿no? Aquí yo tengo un centro, así, o sea, esa es la definición, ¿no? Vamos a poner, sí. Ya todo me sale chueco. Así, de nuevo. Aquí lo hice de otra forma, no utilicé el triángulo, sino que utilicé la rectángulo. Ya. Más o menos. Eso es.
R y nuestro círculo. Ya, en el contexto de la geometría analítica significa que si nosotros conocemos el centro, las coordenadas del centro, que lo llamemos H, K, suponiendo que estamos ubicados en algún plano cartesiano, ¿no? Digamos, bien. Una forma Y la coordenada del centro, que la conocemos por ahí, así. Pues entonces la ecuación que toma la circunferencia, que siempre una sustitución el radio es constante, eso sí, entonces la ecuación de la circunferencia es x, voy a ponerla así, x menos h al cuadrado, más y menos k al cuadrado, igual a r al cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque tomamos un punto cualquiera de la circunferencia. Por ejemplo, tomamos este punto, coordenadas x, y. ¿Sí? Entonces, claro, si esta es la coordenada en x, miren, esta es la coordenada x, pero esta es la coordenada del centro, que es h. Entonces, x menos h me da el lado adyacente del triángulo, el cateto. Y para la coordenada de el punto es y, pero la coordenada del centro es k. Entonces, esta diferencia me da y menos k. Entonces, claro, miren, lo que es un triángulo, es la ley de Pitágoras aquí, ¿no? El cateto al cuadrado, este cateto, más el otro cateto al cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado, que es la R. Sí, así es como sale no, más fácil de verlo, pero el cateto. Bueno, pero en todo caso esa es la ecuación de la circunferencia, ese no es el único modo en que puede aparecer, ya que en los problemas, lamentablemente, ¿no? Los problemas de circunferencia no se los presentan así, sino que por lo general lo presentan en modo, o sea, como que A elevado al cuadrado, de verdad este binomio elevaron al cuadrado esto, y simplificaron todo y sale una ecuación más espantosa. Pero en general sale así, ¿no? Voy a hablar, y me toca hablar, por lo tanto, de la ecuación general de las cónicas, de las cuales la circunferencia es un caso particular. Así que antes de seguir con la circunferencia, vamos a movernos un poco así, con las cónicas. Sí, ahí está. Las figuras cónicas, eso vamos a ver ya en las siguientes clases, ¿no? Probablemente lo han visto ya en la clase de teoría, provienen de un cono completo, que es así, yo sé. Uno asocia el cono con el cono de un helado, ¿no? Ese es medio cono nomás, en realidad el cono es así. Usted viene con un machete y corta ese cono, pero lo corta justo horizontal, así, ¿no? Entonces ahí se forma la famosa circunferencia, porque aquí va a haber una sección cónica, como dice, aquí, ¿no? Sale un círculo. Ya. Ahora, pero ese no es el único modo de cortar un cono. Usted puede venir y cortar, en cambio, digamos que lo corta paralelo a uno de los lados. Si este es uno de los lados, vamos a hacer mejor este lado, sí. Es que cortamos paralelo a uno de los lados. Entonces vamos a ponernos por aquí. Con el machete. Entonces se va a formar una figura que ustedes también ya la han visto, porque la fueron a estudiar en el Parque Ajá, que es la parábola. El corte así, se forma una parábola. Como ya alguna vez les mencioné, la parábola pues tiene un foco, el foco está ubicado en el eje de simetría y unas cosas así.
Ya tendremos tiempo para estudiar la parábola siempre en este mismo capítulo, pero bueno, ahí se forma una parábola que es una sección cónica, ¿no? tipo de cociente. Error, Y esto sigue así, ¿no? error de- La parábola se abre hasta el infinito. Ahora, entre esos dos extremos, porque son casos extremos, ¿no? Que está completamente horizontal y el que es paralelo a uno de esos lados, yo puedo inclinarme un poquito, o sea, un poquito más que el horizontal, pero sin ser paralelo. Entonces, si yo hago eso, ahí obtengo la famosa elipse. Vamos a ponernos así, ¿no? O sea, hago el corte dos más así, de 5 pero no es horizontal sobre y no es paralelo. Como es este de acá que es paralelo, se va hasta el infinito, porque como es paralelo, nunca va paralelo a este lado de acá, nunca lo va a intersectar a este lado de acá. O sea, esta figura es infinita. Pero si no es paralelo, claro, va a chocar con el otro lado en algún momento, sin ser un círculo. Entonces aquí se forma la famosa figura de una elipse. Vamos a ver. Yo también que hacer verificar que este término cuadrático esté factorizado. ¿Cómo verificar? Parece una cucaracha aplastada. ¿Qué hay que verificar? Sí, más o menos. Una elipse. Elipse. Y está acá, parábola. ¿Cómo es decir por factorizarlo? Circunferencia o círculo referencia. Y el otro caso que también es un poco extremo, te viene con el machete y hace el corte vertical, ahí se forma la hipérbola. Hacer el corte por acá, así, vertical, ¿no? Claro, una parte del corte está por acá, pero otra parte del corte sigue por acá. Pasa que la hipérbola tiene dos ramas, como dicen. Se forma una figura así, por aquí, así. Y por acá también una figura así. Y lo voy a poder factorizar. Y lo podría como lo factorizo, dos, Ahí está. Claro, nosotros cuando ya vemos la figura en los libros no la vemos así porque el objeto, o sea, sería interesante construir el objeto, dividirlo así en partes que uno pueda ver cómo es la forma, ¿no? Pero en general uno ya les he mencionado en la parábola, que es una forma de parábola, ya la conocemos. El círculo, obviamente conocemos como es un círculo. Sí, la elipse es algo que estudiaremos en los próximos días, más o menos, como que si fuera un óvalo, pero en realidad no es un óvalo, es una elipse. Y, y la hipérbola, que en cambio tiene dos ramas, por un parte, es como que si fueran, parece dos parábolas, pero no son, sí. Sí, tiene una rama superior y una inferior, o una rama que pertenece a una parte del cono y la otra que está en la otra parte del cono. Sí. Entonces eso es lo que ocurre con las secciones cónicas. Sí, entonces, bueno, la circunferencia es una sección cónica, pero las secciones cónicas tienen todas la misma fórmula, con ciertas variaciones, pero son todas estas fórmulas. Vamos a poner así, x cuadrado más by cuadrado más cx más dy más xy más f igual a 0. Y a esto se le llama la ecuación general de la cónica. Con el país. Ahora, en este caso, 1 y 2. De las cónicas, Por decirlo así, como un tanteo. de las cuales casos especiales van a producir la ecuación de la circunferencia, la ecuación de la parábola, la ecuación de la elipse, la ecuación de la hipérbola. ¿Qué es lo que pasa en el caso del círculo? Ahora enfoquémonos bien en el círculo. Sí, o sea, cómo reconocer cuando estamos frente a un círculo en este formato y no en el formato de allá, ¿no? Reconocemos que estamos frente a un círculo. Bueno, primero que nada, antes de ir al específico, este que tiene el producto cruzado, X por Y, que es legítimo, pero en este curso no lo vamos a estudiar. O sea, vamos a suponer que esto no existe o que es cero.
Sí, que este coeficiente es 0. ¿Ya? Entonces nuestra ecuación general de las cónicas tiene solo estos términos, ¿no? El cuadrado de x, el cuadrado de y, la x, la y, un término constante y igualado a 0. ¿Cuál es el efecto del producto XY? Simplemente que me inclina la cónica. O sea, en vez de presentarla así bonita, va a ser una cónica ahí toda así, toda inclinada, yo qué sé, ¿no? Algo así, ¿ya? Y no es que no nos interese, pero esto es un caso un poco complicado. Lo vamos a dejar a un lado. Así y ya. Sin ese término, las cónicas son o bien horizontales o bien verticales. O sea, bien vertical como aquí, o puede salir también horizontal, ¿no? Así, ¿no? Pero ya son casos más chéveres, ¿no? No sale inclinado como con ese caso. Ese es todo el efecto. El efecto de este término es inclinar la cónica. Así que para aprender geometría no necesitamos que esté inclinada. Vamos a estudiarla así, ¿no? Entonces, la circunferencia, como ya supongo lo ven en clase, la reconocen porque el coeficiente A y el B son igualitos. O sea, yo, por ejemplo, pongo una ecuación así. Esa es una circunferencia. ¿Sí? Ah, esta es otra circunferencia. Por ejemplo, si tuviera términos aquí a la cuarta, igual a la cuarta. Al cuadrado, Es otra circunferencia. Pero es que claro, ¿cómo sabemos que esta parte que hay que apuntarla, ¿no? Sabemos que es una circunferencia porque tanto el coeficiente de x cuadrado como el coeficiente de y cuadrado son igualitos, pero igualitos con el mismo signo, ¿sí? Aquí es 3 también, y el mismo signo. Ah, acá es 3, o puede ser otro número, pero que son iguales en magnitud y son iguales en signo. Entonces estamos ante una circunferencia. Ahora, claro, esta forma no me ayuda tanto. Yo puedo tipear esta fórmula en un sitio web. Yo ya he hablado antes, yo lo puedo tipear en Wolfram Alpha, por ejemplo. Y me entero de cómo es esa circunferencia. Ya. Pero como no podemos usar Wolfram Alpha en la lección o en el examen, nos va a tocar hacer un proceso que ya hemos practicado antes, que se llama completar cuadrados para pasar de la fórmula general a pasar a esta fórmula que en cambio nos conviene mucho más. Nos conviene mucho más porque aquí yo al ojo puedo ver quién es la coordenada del centro y ya sé dónde poner mi compás en el centro y también puedo ver cuál es el radio. Entonces ya ahí yo pongo mi compás en ese centro y pongo el radio y con mi compás ya trazo la circunferencia sin ningún problema. Entonces ustedes necesitan en este nuevo capítulo dos habilidades. O sea, una, si yo tengo esa, pasarla a la fórmula general, aunque eso no me sirve mucho. Y la otra habilidad es pasar de la ecuación general a esta forma que es la forma canónica, me parece. Sí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, pero para que vean que no es muy difícil. A ver, yo tengo por aquí un ejercicio. Ah, aquí está el libro. A ver, antes de... Y ya con eso termina, porque son pocos minutos de clase que quedan. A ver, por ejemplo, aquí hay un... Vamos a ver. Ahora pues voy a poner aquí una ecuación general. X cuadrado menos más y cuadrado menos 4x menos 4y no tiene raíces reales, es decir, no hay factores. más 11 igual a 0. A ver, ahí ya la puse. X cuadrado más y cuadrado menos 4x menos 4y más 11 igual a 0. O sea, es una circunferencia de una a los... Porque los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado son igualitos, 1 y 1, y el mismo signo. O
¿sí? Entonces, yo sé que si yo tipeo esa ecuación en Wolfram Alpha, me va a salir el gráfico como es. Pero para hacerlo a mano, esa ecuación no me sirve. Yo lo debo pasar a esta ecuación. Y el proceso para pasarlo de esta ecuación a esta ecuación es justamente el proceso de completar cuadrados. De alguna vez hicimos un taller al respecto. Así que hay que practicar eso. ¿Cómo se completan cuadrados? Se agrupan las X para aquí. También vamos a completar el cuadrado en la Y, porque aquí hay un Y cuadrado. Agrupamos las Y. Y esa constante se queda afuera. Recuerden, este está fácil, ¿no? Entonces recuerden, x cuadrado menos 4 igual el coeficiente de aquí es 1. Sí, para completar el binomio al cuadrado, esto sería, esto lo elevo al cuadrado y lo divido para 4. Esto al cuadrado, 16 sobre 4, 4. Entonces sumo y resto 4 para no alterar la ecuación. Y algo parecido pasa aquí, ¿no? Si es el mismo, también tiene 4, así que será y cuadrado menos 4y. Sumo el cuadrado de menos 4, o sea, menos 4 al cuadrado y dividido para 4, más 4. Sumo y resto 4. Ahí está la constante y así no se altera, ¿no? Pero ya una vez que es lo que logramos con eso, si lo recordamos bien, es que este grupo de aquí es un binomio. El trinomio cuadrado, perfecto. O sea, lo podemos expresar como un binomio al cuadrado. Entonces esto me queda así, ¿no? X menos, la raíz aquí sería 2 al cuadrado. Este 4 se me va a ir quedando allá afuera. Más, aquí está el cuadrado, sería este binomio y menos, aquí la raíz de 4 que es 2. Si quieren comprueben, ¿no? El cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de la segunda cantidad y el doble del producto de ambas que está aquí. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuadrado de la primera, cuadrado de la segunda y el doble de la primera por la segunda que está aquí. El menos 4 se quedó afuera y más 11 igual a 0. Simplificando todo eso, toda esta expresión, vamos a pasar aquí, me da esto. X menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Menos 4 es menos 8 más 11 es 3. Aquí yo creo que copié algo mal. A ver, déjeme ver el libro un ratito. Miren, esto yo lo voy a hacer con el objetivo de que al resolver la primera integral después de 4, tengo una derivada eléctrica. Bueno, Se 11. le tendría la diferencial ya lo tendría en el numerador. Ya, no es más 11, es menos 11. A ver, corrijan, voy a poner aquí. Bueno, puede ser que yo haya hecho mal algún cálculo, por eso. A ver, corrijan este signo, es menos, así menos. Menos. O sea que está por allá lejos. Ahora sí, no, menos 4, menos 8 y menos 8 y menos 11, eso me da 19, ¿no? Por el denominador. Está menos 2, el cuadrado, 6. Así. Para el primer término se va a cancelar el z menos 2, Aquí también me da menos y para el segundo, 11 y 8 menos 19 igual a 0. Ya, eso. Entonces, bueno, como pueden ver, simplemente paso el 19 al otro lado. Entonces me queda x menos 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado y aquí igual a 19. Y ese 19, ahora comparo con el formato. Este 19 debe ser el r cuadrado. Entonces, pero ya tengo aquí las coordenadas del centro. El centro de este círculo está ubicado en 2,2. Entonces yo voy a mi plano cartesiano y busco 2,2 por ahí. Entonces 2,2, ahí pongo el centro del compás. Y como 19 es el radio al cuadrado, la raíz cuadrada de 19, que sería como 4 punto algo, ¿no? Porque sí, vamos a ver.
Ahí sacan la raíz cuadrada de 19. 4 punto algo, no sé cuánto sale. 19. 4.35. Entonces, concentro en 2,2. Y a una distancia de 4.35 y más o menos, yo qué sé, más o menos por aquí, así. Entonces concentro aquí y compás allí, trazan la circunferencia. Justo tengo mi compás, así, y ya, así, así, ahí sale. Este radio es raíz de 19. ¿Sí? Entonces, es fácil cuando yo tengo expresado de este modo la circunferencia, porque tengo aquí las coordenadas del centro y tengo el radio. ¿Sí? Entonces, yo simplemente puedo graficarlo a mano. Pero si yo no lo tengo así, como lo tenía originalmente, la moraleja es que necesitamos aprender esa habilidad. Ya hemos practicado algo, pero vamos a tener que seguir practicando. De pasar de la ecuación general a la ecuación canónica, eso es un proceso de completar cuadrados para llevarlo, ¿no? De esta forma que es ininteligible para mí, a llevarlo a la forma canónica, donde sería muy fácil graficar. Sí, y eso es lo que ustedes van a tener que hacer en general en el capítulo de cónicas en el cual estamos entrando. Así que bueno, esto vamos a practicar más en la siguiente clase. Me avisan si hay alguna pregunta, pero en todo caso, en la siguiente clase vamos a seguir con esto, a reforzar. Y la clase pues termina aquí. Preguntas, me avisan. Ok, entonces nos vemos. Obviamente yo sé que tenían para hoy día el deber de el clinómetro, ya no se lo pudo revisar y bueno, entonces en la siguiente semana, queda para la siguiente semana la revisión del clinómetro y creo que la siguiente semana mismo haríamos la práctica, así que traigan el clinómetro que han construido en la siguiente clase, si es que se ha normalizado la situación, pues si no, pues qué pena. Espero que podamos hacer la práctica en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, los saludo, pasen bien y nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. Listo, profe, cuídese. Cuídense Hasta luego. también, pasen